Buen día, mi nombre es Faber Cabrera Correa, estudiante de Ingeniería de Sistema de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT. Pertenezco al grupo 36 del curso Programación de Sitios Web. Bueno, entonces voy a explicar un poquito acerca de las funciones que tiene esta página, que para esta etapa, que es la evaluación final, se realizó un login con todas sus funciones, de crear usuarios en base de datos, restringir eh, ingresos a usuarios no con estados deshabilitados y entre otras cositas que ya vamos a ver. Ese es el login principal. Que tenemos antes de poder ingresar al login, pues hay que hacer la conexión con la base de datos. La conexión tiene lo elemental que se ha trabajado durante todo el curso, que es conexión con base de datos. Eh, Después de la conexión, si es satisfactoria, sigue. Pregunta, inicia la sesión. Pregunta si existe una variable llamada dentro del formulario llamada nombre de usuario, que si existe, puede ingresar. Y vamos a definir dos variables en local, las dos variables locales, que es el nombre y la contraseña. Y nos va a preguntar, va a hacer una consulta a la base de datos, seleccione de la tabla de usuarios donde el usuario sea igual a user y la contraseña, que está encriptada en MD5, sea igual a la que tenemos en la base de datos. Por acá vemos algo nuevo que es usuarios, y esa es la tabla que yo creé para eh, para ingresar los datos de los usuarios. Ya tenemos una tabla que se llama tabla 36 de la base de datos BDB UNAD. Entonces, seguimos. Y antes de eso, estamos jugando con estados habilitados y desactivados. El estado tiene que ser uno, que por allá más adelante con el formulario vamos a tener que se va a poder el administrador cambiar los estados de los demás usuarios que se hayan registrado. El estado en este caso tiene que ser uno para que pueda ingresar. Entonces, eh, cuenta si existe un usuario con esas características, entonces que cree una variable llamada una sección nombre usuario, que tiene un valor del tiempo, crea otra que se llama star, que tiene el valor del tiempo, otra que es Pirem, es para saber cuándo termina la sección, que va a ser igual a 600 segundos, que esos son 10 minutos. Después de eso, tiene que ingresarnos al index.php. Si no hay conexión, o sea, si el por varias razones no puede ingresar, o no está ingresado, o no está autenticado, o el estado es cero, entonces nos va a decir que nos va a arrojar un mensajito, una alerta, diciéndonos precisamente eso. Es el formulario, aquí tiene pues los tres campos, dos campos con nombre de usuario y contraseña, y el botón. Vamos a verlo por acá. Acá tenemos unos usuarios ya registrados, unos desactivados. Ese control, esta columna tiene la fecha, que esa está por defecto según la programación que se hizo en la misma base de datos, que va a cargar por default. Igual el estado, aquí se carga cuando se crea un usuario, se carga por defecto en cero. Solo con las modificaciones, con acceso a la página, se puede cambiar el estado. Entonces aquí habíamos creado un usuario, y estos están con estado cero. Vamos a ver por acá. Y hay uno que está con el estado 1. Entonces vamos a ingresar primero a este. Este tiene el usuario y la contraseña correctos. Entonces debería ingresarnos.
Pues vamos a ingresar ahora con este usuario. Y nos dice que no podemos entrar porque no estamos autenticados o nuestro estado está deshabilitado. Ahora pasamos al registro. El registro tiene pues el nombre de la identificación, el nombre de la persona, el nombre, perdón, del usuario y la contraseña. ¿Sí? Entonces vamos a registrar un usuario que sea el 111 con identificación 111. Registrar. Su registro fue realizado satisfactoriamente. ¿Qué pasa si vamos a ingresar otra vez el mismo usuario? La identificación o el nombre de usuario que intenta registrar ya están registrados. Este programa valida que no solo la contraseña, no solo, perdón, la identificación, sino también el nombre. Por ejemplo, cambiémosle la identificación a otra identificación. Pero dejemos el mismo 111 de usuario. A ver si nos permite. Igual no nos deja. O miremos si es que el control está solo en el usuario y no en la contraseña. Tampoco nos dejan. Entonces vamos a ver el código. Registro. Dice que requiere la conexión. Si existe una variable dentro de ese formulario que se llame así, entonces siga. Creamos variables locales, que son las del formulario: el nombre de usuario, la identificación y la contraseña. Entonces nos dice que insertemos ese usuario. Pues antes de eso vamos a ver una cosita, y es que no pudimos ingresar el usuarios o contraseñas repetidas porque teníamos un control o una validación desde la misma base de datos. También se puede hacer dentro del código PHP, preguntándole a la base de datos si existe o no existe. Entonces vamos a verificar acá cómo fue que hicimos ese control. Nosotros creamos unas índices igual al que se crea para el primary key, la llave primaria. Creamos un índice para la identificación que sea único y igual para el nombre del usuario, que en esa columna sean únicos los valores, no se repitan. Seguimos acá. Entonces, si esa validación se cumplió, entonces inserte a la tabla de usuarios la identificación, el nombre y la contraseña encriptadas en MD5. Si se supone que pasa, entonces dice: su registro fue realizado satisfactoriamente. ¿Por qué decimos que si pasa? Entonces, si aquí hace una consulta el resultado, y si es igual a 1 ese resultado, entonces quiere decir que pasó, que pudo ingresar. De lo contrario, la identificación no va a permitir ingresar por las razones que ya dijimos. Ese es el formulario, pues ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué sigue ahora? Verificar si un usuario existe o no existe. Entonces vamos a validar el usuario 12. Iniciar. Usted está registrado y se encuentra activo. Vamos a verificar otro usuario.
por ejemplo, el 111 está registrada pero está desactivada. Esos son el usuario que creamos ahorita. Como dijimos que esos usuarios cuando ingresaban venían por defecto desactivados. Vamos a averiguar otro usuario que sea el 1 que sabemos que no está creado. Usted no está registrado. Entonces ya vimos cómo funciona. Ahorita vamos a ver el código. Entonces vamos a ver primero. Entonces dijimos que el 2 está desactivado. Y solo el 12 fue el que estaba activo, que nos mostró. Entonces vamos a verificar el código. Aquí hay un formulario que es el que miramos ahorita. Y ¿cuál es el control? ¿Cuál es la función de esto? Necesita la conexión a la base de datos. Necesitamos verificar el ID y el nombre del usuario y el estado del usuario, perdón. Entonces decimos consulte de la tabla de datos de usuario donde la identificación digitada es igual a la registrada. Si eso es así, entonces quiere decir que aquí nos dará un valor mayor a 1 o 1. Entonces nos dice consulte, háganos una consulta, seleccione de la tabla usuario donde el ID es igual a la identificación digitada y el estado es 0. Si miramos que, si nos dimos cuenta que nos envía 3 diferentes mensajes, ¿cierto? Uno fue cuando el estado está deshabilitado. Entonces cuando el estado es igual a 0 nos va a decir que está registrado pero está desactivado. La otra opción es está registrado, o sea, si el estado es diferente a 0, o sea, quiere decir que es 1, nos va a decir que está registrado. Y la otra opción, ya por acá abajito, es si no existe ese usuario. Si no existe el usuario o no está registrado, entonces nos va a dejar ese mensajito. Seguimos y pasamos a la opción de salida. Entonces cuando el tiempo expiraba acá atrás, que eran 10 minutos, nos dice inicia la sección en el login. Si existe esta variable, ingrésenos, crea esta variable, perdón. Aquí se inicia el tiempo, el contador del tiempo. Si el tiempo es mayor a la sección expirada, o sea, a los 60, a los 10 minutos, si el tiempo es mayor a esto, entonces destruyanos la sección. Vamos a verificar ahora las funciones de crear usuario ya dentro de la página web. Entonces vamos a iniciar sección con un usuario registrado y que esté activo, que es el 1212. Inserte, ingrese. Bueno, vemos que tenemos una opción de cerrar la sección directamente sin esperar que se acabe el tiempo, y eso se realizó con el nav y se puso global para todos, y el código es este pequeñito. Inicie la sección. Si la sección es bueno, aquí destruye la sección cuando se ejecuta ese href y envíenos al login directamente para que se vuelva a autenticar. Entonces dijimos que crear el usuario que tiene. Este es como el formulario, aunque pues aquí este ya tenía más funciones, solo nos vamos a enfocar por el momentico en esta. Entonces creamos 3
archivos PHP, el de registrar, el de cambiar el estado y el de eliminar el usuario. Entonces vamos a ver el de registrar, registro usuarios. Primero también vamos a ver desde acá, gestión de usuarios, ingresar, cambiar y eliminar usuarios. Ingresar usuarios es similar al anterior, también nos va a ingresar por defecto en 0 y tiene los mismos controles, no los voy a repetir, las mismas validaciones. Es muy similar también, realmente diría que es lo mismo que el de registrar usuarios antes de loguearnos. Entonces por ende vamos a pasar al siguiente. Cambiar el estado. Bueno, bueno, todas estas páginas traen la función de que nos empieza a contar los 10 minutos y cuando caduque pues nos cierre. Entonces creamos la conexión, decimos que si existe, vamos a ver por acá cómo es el formulario, así rapidito. Número de identificación del usuario y el estado que le vamos a agregar. Esto solo permite unos o ceros. Por ejemplo esto, vamos a ver qué pasa. Dice el valor de ese igual a menor a 1. Entonces vamos a ver acá. Necesitamos la conexión para obtener esta variable conexión y necesitamos la identificación. Entonces nos dice seleccione esto. ¿Para qué es? Para validar que al menos el usuario exista. Si existe, con este if decimos que vamos a actualizar el usuario de la tabla usuario, de nombre usuario, le vamos a cambiar el estado. Estado del usuario. Donde vamos a cambiar el estado del usuario, donde la identificación sea igual a la identificación. Entonces el estado, ¿cuál es? El que nosotros digitamos. ¿Sí? El que nosotros el que se digite es el que se va a cambiar. Entonces por acá nos va a dar un mensaje que fue cambiado. Si ese usuario no existe, nos va a decir que no está registrado. Entonces, por ejemplo, cambiar. Dijimos que no se podía. Cambiar el estado a 1 del 12. El cambio de estado fue realizado. Pero dijimos que el 12 ya tenía 1, ¿no? Vamos a cambiarle al del 2. Vamos a habilitar el 2. Cambiar. Listo. Actualizamos acá. Esta página nos queda algo pegada, pero ya. Ya miré que aquí falta una cosita. Y es que no tenemos la variable estado usuario. El cambio fue realizado satisfactoriamente porque no la teníamos local esa variable. Vamos a ver ahorita si lo cambio. Listo, cambió el estado a 1. Ahora falta verificar la eliminación de usuario, que es
Es igual a lo que hemos trabajado en toda la actividad. Es solo consultar, crear la conexión, necesita la conexión, requiere la conexión. Entonces aquí vamos a hacer una consulta. Si ese usuario existe, si ese usuario digitado existe, entonces si existe, vamos a borrarlo de la tabla de usuarios donde la identificación coincida, lo elimina. Si no existe, nos va a decir no está registrado esta identificación. Vamos a ver por acá. Vamos a eliminar el 2. En principio, eliminar usuarios, identificación 2, eliminar. Se eliminó correctamente la identificación 2. Vamos a editar otra vez el 2, a ver qué nos dice. No está registrado este ID, lo acabamos de eliminar. Entonces esto sería todo. Pues la base de datos está funcionando correctamente. Aquí vamos a crear, vamos a empezar para ver más funciones de la página. El 666, yo creo que es 6. No ha sido más. Muchísimas gracias.